Buenos días, hoy vamos a explicar el último punto de electricidad, el punto 9, la ley de Ohm generalizada. Veréis que la explicación es un poco compleja, pero en realidad, si lo entendemos, es bastante fácil, ¿vale? ¿Cuándo se aplica la ley de Ohm generalizada? Dice, se aplica a circuitos cerrados con varios generadores. Aquí está la diferencia con lo anterior, o fuente de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Pues como vemos en el ejemplo, aquí tenemos una, dos y tres fuentes de tensión, no una solo como teníamos antes. ¿Y cuál es la ley de Ohm generalizada? Pues es esta fórmula de aquí, que nos dice, la ley de Ohm generalizada dice que en un circuito serie recorrido por una corriente continua, la suma algebraica de las fuentes de tensión, la suma algebraica de las fuentes de tensión, es esto, ¿vale? Esto es la suma algebraica de las fuentes de tensión. En la fórmula nos pone este símbolo que significa sumatorio, que no es más que es la suma de todas las 6, ¿vale? Dice, es igual al producto de la intensidad de corriente por la suma de las resistencias que contenga el circuito. El producto de la intensidad de corriente, aquí está, por la suma, y aquí volvemos a tener lo mismo, de las resistencias que tenga el circuito. Fijaros que en la fórmula nos pone otra vez el símbolo de sumatorio. Ahora, si os fijáis bien en esta fórmula, es igual que la ley de Ohm normal. Lo único que ha pasado es que ha cambiado la E por una V. Esta es la V que teníamos antes. Fijaros que aquí, cuando me habla de E, me habla de tensión, voltaje, diferencia de potencial, es lo mismo, ¿vale? Lo que sí que hay que tener muy en cuenta son los pasos a seguir para analizar estos circuitos. Fijaros, nos dice el primer punto, suponer inicialmente que la intensidad de corriente tiene sentido horario. El sentido horario de la intensidad de corriente lo vemos aquí. ¿Veis la flecha, verdad? ¿Qué quiere decir eso? Para mí, como no utilizo reloj con agujas, es mucho más fácil pensar en que estoy apretando un tornillo o que estoy cerrando el tapón de una botella, ¿vale? Esta es la dirección, el sentido horario nos sirve para apretar tornillos y para cerrar tapones. El sentido antihorario sería para aflojar un tornillo, ¿verdad? O para abrir la botella, pensadlo. Entonces, inicialmente tenemos que suponer que estamos cerrando la botella o apretando el tornillo. Perfecto. Luego nos dice, el convenio de signos para hallar la suma de la fuente de tensión será. Esto es el signo que le tenemos que poner a las S, que no siempre es el mismo. Fijaros, si la intensidad entra, como es en este caso, que viene así, y entra por el polo negativo y sale por el positivo, estamos hablando de que el signo de la E es positivo. Sin embargo, si fuera al revés, si aquí la intensidad fuera en la otra dirección, estaría entrando por el polo positivo y saliendo por el negativo. Entonces tendríamos que considerar que ese voltaje es negativo. Esto lo entenderéis con el ejemplo. Hallar la suma total de resistencias y la intensidad de corriente, ya lo sabéis hacer. Y una vez hallada la intensidad de corriente, si el resultado es positivo, la intensidad tendrá sentido horario. Y si el resultado es negativo, la intensidad tendrá sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros inicialmente hemos supuesto un sentido, ¿vale? Sin saber cuál iba a ser. Hemos dicho, bueno, voy a creer que va en sentido horario, que estoy cerrando la botella, ¿vale? Pero luego, si nos sale negativo, tenemos que darnos cuenta de que estábamos equivocados en nuestra suposición, que la intensidad, el sentido de la intensidad es antihorario. Vamos a ver esto con ejercicios que se va a entender mejor. Aquí nos dice, fijaros en este ejemplo, hallar la intensidad de corriente que recorre el siguiente circuito. Bueno, utiliza la ley de Ohm generalizada, la tenemos aquí, la fórmula. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Suponemos el sentido horario de la intensidad, ¿veis que ha puesto la flecha? Estoy cerrando la botella, ¿vale? O estoy apretando el tornillo, en sentido horario. ¿Y qué pasa aquí? En este generador, la intensidad entra por el polo positivo y sale por el negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si entra por el polo positivo y sale por el negativo, aquí vemos que esa E es negativa. Sin embargo, esta otra pila de 10 voltios, la intensidad entra por el negativo y sale por el positivo, con lo cual aquí nos pone que es positiva. Lo que tenemos aquí es la intensidad, que no sé cuál es, y la suma de las resistencias. Si resolvemos esto, nos sale que la intensidad es menos 2 amperios. ¿Qué quiere decir que ha salido negativa? Que me había equivocado al principio al suponer que esto era sentido horario. Entonces yo lo que hago es
poner esa intensidad positiva y decir que el sentido es antihorario. O sea que en realidad la intensidad va en esta dirección. O sea, decir que la intensidad en realidad va en esta dirección. Como si estuviera aflojando un tornillo o abriendo el tapón de una botella. Estos ejercicios son un poco más complejos que los anteriores, así que me imagino que os surgirán dudas y tenéis que preguntármelas como siempre. Os animo a que vayáis haciendo estos ejercicios, que estamos acabando ya el tema.